Una mujer mayor fue humillada en público cuando un trabajador le lanzó la comida directamente al rostro. Nadie imaginó lo que sucedería minutos después, cuando su esposo atravesó aquellas puertas y todos reconocieron quién era realmente ese hombre. Pero antes de continuar, cuéntame desde qué país me escuchas en este momento. ¿Y qué edad tienes? Martes 15 de marzo, 4:30 de la tarde. Marta Soledad Rivarola llevaba 40 minutos sentada en la misma mesa. La misma mesa de siempre. Mesa número 12, junto a la vidriera del restaurante La Terraza del Sol. Desde ahí podía ver todo. El interior con sus luces cálidas. La barra donde preparaban las bebidas. Los mozos moviéndose entre las mesas. La puerta que llevaba a las cocinas. Podía ver todo lo que necesitaba ver. Tenía 74 años. Saco marrón gastado que le quedaba grande. Blusa blanca con flores bordadas en el cuello. Cartera de cuero que había conocido mejores días. Las manos le temblaban levemente mientras sostenía la cartera sobre su regazo. Parecía una anciana más. Frágil. Invisible. Olvidable. Eso era exactamente lo que ella necesitaba. Su hija Elena había muerto hacía 8 años. Accidente de tránsito. 15 de marzo. Justo en esta misma cuadra, 2 calles al sur del restaurante. Pero Marta sabía algo que nadie más sabía. Había visto las fotos del accidente que la policía nunca publicó, las que Roberto, su esposo, había conseguido a través de sus contactos en el hospital donde trabajó durante 40 años. Las marcas de frenado no coincidían con lo que decía el reporte oficial. El ángulo del impacto era imposible para un simple accidente. Y el otro conductor había desaparecido antes de que llegara la ambulancia. 8 años juntando piezas en silencio. 8 años de noche sin dormir. 8 años investigando mientras el mundo pensaba que ella solo era una madre en duelo. Y todo la había traído de vuelta a este restaurante. Christian apareció finalmente con la jarra de jugo de naranja. No caminaba como un mozo normal. Caminaba con arrogancia. Con esa seguridad de quien sabe que tiene público. Marta lo había estado observando durante semanas. Todos los martes venía a este lugar. Siempre pedía lo mismo. Un jugo de naranja natural. Siempre se sentaba en la misma mesa. Y Christian siempre la atendía mal. Como si supiera exactamente qué botones presionar. Como si disfrutara viendo a la anciana esperar. Como si la humillación fuera un juego. Hoy llevaba su teléfono en el bolsillo de atrás del pantalón. Marta podía ver la cámara asomando apenas. Marcos y Santiago estaban en posición cerca de la entrada del restaurante. Los tres intercambiaban miradas. Todos listos. Como si lo hubieran ensayado. Aquí tiene su jugo, dijo Christian. Pero no lo sirvió en el vaso. Lo sostuvo en alto, la jarra completa en su mano derecha. Marta vio el momento exacto en que él tomó la decisión. Vio sus ojos buscar a sus compañeros. Vio la sonrisa formándose en sus labios. Vio sus manos ajustar el ángulo de la jarra. Y entonces lo volcó. Todo el jugo de naranja cayó sobre ella, directo en su cabeza, corriéndole por el cabello blanco, por la cara, empapándole la blusa, chorreándole por el saco, llenándole el regazo. Frío, pegajoso. Humillante. La gente en las mesas cercanas giró a mirar. Las conversaciones se detuvieron. Los cubiertos dejaron de tintinear contra los platos. Marcos y Santiago rieron a carcajadas desde la entrada. Santiago sostenía su teléfono alto, grabando todo. Los 3 empleados celebraban, como si hubieran hecho algo increíblemente gracioso. Pero Marta no lloró. No inmediatamente. Cerró los ojos bajo el líquido que le corría por la cara. Y contó. 1, 2, 3. 4, 5, esperando. Porque esto era exactamente lo que ella necesitaba que pasara. Marta había estado viniendo a este restaurante durante 8 semanas. No 8 años como le había dicho a la mesera que preguntó. No era una tradición anual para recordar a su hija. Era una trampa. La historia sobre venir cada año el cumpleaños de Elena era mentira. Una mentira cuidadosamente construida. Contada a los empleados que preguntaban. A los comensales de las mesas cercanas que escuchaban sin querer. La verdad era mucho más oscura. Fernando Paz, el dueño de la Terraza del Sol, había estado en el auto que mató a Elena. Él era el otro conductor. El que desapareció de la escena. El que usó su dinero y sus conexiones para borrar su nombre del reporte policial. Roberto lo había descubierto hacía 6 meses. Después de años de investigar en silencio, un nombre en un documento que alguien olvidó redactar completamente. Una foto borrosa de una cámara de seguridad que mostraba la placa del auto. El auto registrado a nombre de Fernando Paz. Pero denunciarlo no serviría de nada. Habían pasado 8 años. Las pruebas eran circunstanciales. Los testigos habían desaparecido o no recordaban. Fernando tenía abogados caros.
tenía amigos en la policía, tenía dinero para hacer que el problema se evaporara. Entonces, Roberto y Marta habían diseñado otro plan. Si no podían destruir a Fernando legalmente, lo destruirían de otra forma, socialmente, públicamente, irremediablemente. Marta abrió los ojos lentamente. El jugo le ardía, le picaba en los ojos, le goteaba desde el cabello. Ahora sí dejó que las lágrimas salieran. Lágrimas reales mezcladas con jugo de naranja. Lágrimas de madre que había perdido a su hija. Lágrimas de mujer humillada en público. Pero también lágrimas de actriz cumpliendo su papel. La gente miraba. Algunos ya tenían sus teléfonos afuera, grabando. Una mujer mayor en la mesa de al lado se había llevado la mano a la boca, horrorizada. Un hombre dejó de comer su pizza, el tenedor suspendido en el aire. Perfecto. En su cartera, escondido en el forro doble que Roberto había cosido especialmente, había una grabadora de audio digital. Pequeña, del tamaño de una moneda. Había estado grabando toda la conversación con Christian desde que él se acercó. Su teléfono, en el bolsillo interno de su saco, también estaba grabando. 2 respaldos. No podían darse el lujo de fallar. Se agachó a recoger sus cosas del suelo. La cartera se había caído. Las monedas rodaban por el piso. Las llaves, el pañuelo, todo desparramado bajo la mesa. Lo hizo despacio, muy despacio. Dándole tiempo a la gente para sacar sus teléfonos. Dándole tiempo a la indignación para crecer en el pecho de los testigos. Dándole tiempo a Christian para que se relajara, para que pensara que ya había ganado. Vio cómo una mujer en la mesa de al lado le decía algo a su esposo en voz baja. Cómo él sacudía la cabeza incómodo. Pero no hacía nada, no se levantaba, no defendía a la anciana. Vio cómo un hombre mayor, casi de su edad, la miraba con lástima pero desviaba la vista cuando sus ojos se encontraron. Como si la humillación fuera contagiosa. Nadie la ayudaba. Nadie defendía a la anciana empapada recogiendo sus pertenencias del suelo. La sociedad funcionaba exactamente como Roberto, y ellas sabían que funcionaría. Logró ponerse de pie. El jugo le chorreaba por toda la ropa, le corría por las piernas, sentía cómo la blusa se le pegaba a la piel, cómo el saco le pesaba por el líquido absorbido. Empezó a caminar hacia la salida, cada paso dejaba huellas húmedas en el piso, cada paso era observado por docenas de ojos. Christian la vio pasar, y le dijo algo a Marcos. Los dos rieron otra vez. Santiago seguía grabando. Marta salió a la vereda. El sol de la tarde le dio directo en la cara. Se apoyó contra la pared del edificio, dejándose caer levemente, como si las piernas no le respondieran. Sacó el pañuelo de su cartera, empapado también de jugo. Intentó secarse la cara pero solo esparcía más la pegajosidad. Y entonces esperó. Sabía exactamente cuánto tiempo tomaría. Roberto había estado estacionado a 3 cuadras, esperando su llamada. Pero ella no lo había llamado. No necesitaba llamarlo. Porque Roberto había estado observando todo desde su auto, con binoculares, viendo la escena desarrollarse exactamente como la habían planeado. Y ahora vendría, furioso, poderoso, imparable. 5 minutos, tal vez 6. Marta contó. Los segundos se sentían eternos. Una señora pasó con su perro y la miró con desprecio. Como si Marta fuera algo sucio en la vereda. Algo que ensuciar la vista del vecindario respetable. La humillación era real, aunque fuera parte del plan. Dolía igual. A lo lejos, escuchó pasos. Pasos decididos. Pasos que conocía después de 53 años de matrimonio. Roberto apareció en la esquina, alto. Espalda recta a pesar de los 77 años. Traje gris impecable de 3 piezas. Corbata de seda color borgoña. Bastón de madera oscura con empuñadura de plata, que no usaba para apoyarse sino como declaración. Su cabello blanco peinado hacia atrás, con precisión. Arrugas profundas en el rostro, pero no de debilidad, de autoridad, de alguien acostumbrado a que lo obedezcan. Cuando sus ojos encontraron a Marta empapada contra la pared, algo cambió en su expresión. Las arrugas alrededor de sus ojos se hicieron más profundas. La mandíbula se tensó. Era la expresión de un hombre que había pasado 40 años tomando decisiones de vida o muerte. Marta dijo cuando estuvo suficientemente cerca. Su voz era controlada pero había acero debajo. Roberto, susurró ella. Y había tanto dolor en esa palabra. Dolor real mezclado con el dolor actuado. ¿Qué pasó?, preguntó Roberto aunque ya lo sabía. Aunque habían planeado cada segundo de esto. Pero necesitaba que los testigos lo escucharan preguntar. Necesitaba establecer su ignorancia ante lo que estaba por venir. Nada, dijo Marta negando con la cabeza. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Yo solo quería irme a casa. Roberto la abrazó.
No le importó que estuviera mojada, que su traje impecable se manchara con jugo de naranja. La sostuvo contra su pecho mientras ella temblaba. Y mientras la sostenía, sus ojos miraban hacia el restaurante, hacia las mesas en la terraza, hacia el interior donde podía ver figuras moviéndose. «¿Quién?», dijo con voz baja pero firme. «¿Quién te hizo esto?». Marta levantó la vista, sostuvo su mirada, y en ese momento compartieron algo, un entendimiento, una confirmación silenciosa de que todo seguía según el plan. El mozo joven susurró, el de cabello negro, volcó el jugo sobre mí. Sus amigos se rieron, me grabaron. Roberto asintió una vez. Soltó los hombros de Marta y recogió su bastón del suelo donde lo había dejado caer. «Espérame acá», dijo. Roberto no. Intentó detenerlo, Marta estirando la mano. Pero él ya caminaba hacia la entrada del restaurante. Entró con pasos medidos. El bastón golpeaba el suelo con cada paso. Un sonido seco que hacía que la gente volteara a mirar. El interior era más grande de lo que parecía desde afuera. Mesas distribuidas entre columnas de imitación clásica. Cuadros en las paredes. El aire acondicionado zumbando suavemente. Los comensales levantaron la vista cuando Roberto entró. Algo en su presencia hacía que la gente prestara atención. Cristian estaba junto a la barra, todavía hablando con Marcos y Santiago, los tres tan entretenidos, que no notaron inmediatamente la entrada de Roberto. Fue Santiago quien lo vio primero. Le dio un codazo a Marcos. Los tres se dieron vuelta. «Buenos días», dijo Roberto aunque ya eran más de las 5 de la tarde. «Buenas tardes», respondió Cristian enderezándose, adoptando una postura profesional aunque fuera tarde para eso. «¿Quiere una mesa?». «No», dijo Roberto. «Quiero hablar con el encargado de este establecimiento». Cristian dejó de sonreír. Algo en el tono de Roberto lo puso nervioso. «El encargado no está en este momento», dijo. «Entonces quiero hablar con el dueño», dijo Roberto. «El señor Paz no está disponible», intervino Marcos. «Hácelo disponible», dijo Roberto. No fue una sugerencia, fue una orden. Hubo un silencio. Los comensales de las mesas cercanas habían empezado a prestar atención. Las conversaciones bajaban de volumen. «Mire, señor», dijo Cristian tratando de sonar firme pero con la voz quebrándose. «Si quiere dejar un reclamo puede hacerlo por escrito. Tenemos un formulario». «Un formulario», repitió Roberto. En esa repetición había algo peligroso. «Mi esposa está afuera, empapada en jugo de naranja, humillada, llorando, y vos me hablas de formularios». Cristian parpadeó. «Yo no sé de qué me está hablando», dijo, pero su voz había perdido convicción. Roberto dio un paso adelante. El bastón golpeó el suelo. Un sonido que resonó en el espacio cada vez más silencioso. «No me mientas, muchacho. Sé que fuiste vos, y sé que lo hiciste a propósito». «Fue una anciana que pidió solo un jugo», intervino Marcos poniéndose defensivo. «Estuvo ocupando una mesa casi una hora. Cristian solo estaba». «¿Solo qué?», lo cortó Roberto girándose hacia él, con ojos que parecían carbones ardiendo. «Solo decidió que tenía derecho a humillar a alguien, porque no le parecía que gastaba suficiente». El restaurante estaba casi completamente silencioso ahora. Una mujer tenía el tenedor suspendido a medio camino entre el plato y la boca. Un hombre había bajado el periódico y miraba por encima del borde. «Mire», dijo Santiago tratando de intervenir. «Fue solo una broma. No fue para tanto. La señora». «La señora», dijo Roberto y su voz subió de volumen, «es mi esposa. Tiene 74 años. Vino acá porque es el cumpleaños de nuestra hija muerta, y ustedes decidieron que eso era motivo suficiente para tratarla como basura». Las palabras cayeron como piedras. En las caras de los tres empleados, la confianza se resquebrajaba. «No sabíamos», empezó a decir Cristian. «¿No sabían qué?», preguntó Roberto. «¿No sabían que era un ser humano? ¿No sabían que tenía sentimientos?». En ese momento, desde la escalera que llevaba al segundo piso, bajó Fernando Paz. Había escuchado voces elevadas desde su oficina. Era un hombre de 52 años. Cabello canoso cuidadosamente peinado. Anteojos de marco dorado. Camisa celeste remangada. Aspecto próspero. «¿Qué está pasando acá?», preguntó con voz autoritaria. Roberto se giró hacia él lentamente. Y cuando sus ojos se encontraron, algo pasó. Fernando se detuvo a mitad de la escalera. Su cara se puso blanca. Completamente blanca. Porque él reconoció a Roberto. No como el esposo de la anciana que acababan de humillar, sino de antes. De hacía 8 años, de la noche del accidente. Roberto había estado en el hospital cuando trajeron el cuerpo de Elena. Había sido uno de los médicos que certificó la muerte. Y Fernando había estado ahí también brevemente, antes de desaparecer. Se habían visto.
Por 30 segundos tal vez, en un pasillo del hospital. Y ahora estaban cara a cara otra vez. ¿Usted es el dueño?, preguntó Roberto, aunque ya sabía la respuesta. Aunque ese era exactamente el hombre que había estado buscando durante 8 años. Soy Fernando Paz, dijo Fernando bajando el resto de la escalera. Su voz temblaba levemente. Dueño de la Terraza del Sol. ¿Y ustedes? Roberto Santillán, dijo Roberto. Y fue como detonar una bomba. Fernando Paz se quedó congelado. Parpadeó varias veces detrás de sus anteojos dorados. La boca se le abrió levemente. Doctor Santillán, dijo finalmente. Y en su voz había algo más que sorpresa. Había miedo. Porque Fernando sabía ese nombre. Todo el que había tenido alguna relación con el sistema de salud de la ciudad conocía ese nombre. Roberto Santillán no era solo un médico jubilado. Era el hombre que había manejado el presupuesto millonario del hospital más grande de la ciudad durante 40 años. Era el hombre que había decidido qué empresas proveían equipos, medicamentos, servicios. Era el hombre que tenía conexiones en el gobierno municipal, en el provincial, en todas las instituciones que importaban. Y estaba parado en su restaurante, claramente furioso. Pero había algo más. Algo que Fernando podía ver en los ojos de Roberto. Un reconocimiento, una acusación silenciosa. Roberto sabía. Sabía quién había matado a Elena. ¿Hubo algo?, preguntó Fernando tratando de mantener la compostura. Su sonrisa era forzada. ¿Algún problema con el servicio, doctor? Mis empleados, dijo Roberto señalando a Cristian con el bastón, acaban de arrojar un jugo de naranja entero sobre mi esposa. La dejaron empapada, humillada, llorando en la vereda de su establecimiento. Fernando giró la cabeza hacia los 3 mozos. Su expresión se endureció, no por indignación genuina, sino por cálculo, por necesidad de controlar el daño. ¿Eso es cierto?, preguntó con voz cortante. Los 3 intercambiaron miradas. Fue un accidente, dijo Cristian finalmente. La mentira sonaba hueca incluso mientras la decía. Un accidente, repitió Fernando. Doctor Santillán, le aseguro que esto es completamente inaceptable. ¿Sabe qué es lo que más me indigna? Lo interrumpió Roberto. No es solo lo que hicieron. Es que lo disfrutaron. Uno de ellos estaba grabando. Santiago se puso pálido. Instintivamente llevó la mano al bolsillo, donde tenía su teléfono. Dame ese teléfono, dijo Fernando extendiendo la mano. Dame el teléfono ahora mismo. Santiago sacó el teléfono con manos temblorosas. Fernando abrió Instagram. Fue a las historias. Y ahí estaba. El video de Marta empapada. Las risas de fondo. El comentario burlón. Fernando cerró los ojos un momento. Cuando los volvió a abrir, había verdadera furia en ellos. No por lo que le habían hecho a Marta, sino porque esto podía convertirse en un problema. Ustedes 3 están despedidos, dijo. Efectivo inmediato. Recojan sus cosas y salgan de mi establecimiento. ¿Qué?, exclamó Cristian. No puede. Puedo, y lo estoy haciendo, lo interrumpió Fernando. Esto es conducta intolerable. Están despedidos. Pero Roberto no había terminado. Eso no es suficiente, dijo. Fernando se giró hacia él. Doctor Santillán, Escúcheme bien, dijo Roberto dando un paso adelante. Lo que pasó acá hoy no fue un incidente aislado. Fue el resultado de una cultura, de un ambiente que usted permite en su establecimiento. Fernando tragó saliva. Yo no puedo controlar todo lo que... Usted es el dueño, lo interrumpió Roberto. Todo lo que pasa bajo su techo es su responsabilidad. Y déjeme decirle algo más. Conozco gente, conozco inspectores de salubridad, conozco gente de habilitaciones, conozco periodistas que estarían muy interesados en esta historia. Hizo una pausa. Sus ojos taladraban los de Fernando. Puedo hacer que su vida empresarial se vuelva muy complicada en muy poco tiempo. Había silencio absoluto. Algunos comensales grababan discretamente con sus teléfonos. ¿Qué quiere?, preguntó Fernando. Y en su voz había verdadera preocupación. Roberto lo miró en silencio, dejando que la pregunta colgara en el aire, dejando que Fernando sudara. Quiero que me traiga a mi esposa, dijo finalmente. Quiero que personalmente le pida disculpas. Quiero que le ofrezca una compensación económica. Y quiero que estos 3 le pidan perdón mirándola a los ojos. Fernando asintió rápidamente. Por supuesto, doctor. Voy a arreglar todo. Se dio vuelta hacia los mozos. Ustedes vengan conmigo. Los 4 salieron. Roberto caminando detrás. Los 3 empleados con las cabezas bajas. Afuera. Marta seguía contra la pared. Cuando vio salir a Roberto seguido por Fernando y los empleados, abrió los ojos con aparente sorpresa. «Roberto, ¿qué hiciste?», preguntó con voz temblorosa.
actuando perfectamente su papel. Lo que debería haberse hecho desde el principio, dijo Roberto. Fernando se acercó a Marta. Se quitó los anteojos, los limpió, los volvió a poner. Gesto nervioso. Señora, dijo. Señora Santillán, quiero ofrecerle mis más sinceras disculpas por lo que sucedió en mi establecimiento. Lo que estos empleados hicieron fue completamente inaceptable. Marta lo miraba sin decir nada, y en sus ojos había algo que Fernando no podía interpretar. No era solo tristeza, era algo más profundo, más oscuro. Ya han sido despedidos, continuó Fernando, y quiero ofrecerle una compensación, 10.000 pesos, y todas sus comidas gratis aquí por el resto de su vida. Era una oferta generosa, pero también era miedo a lo que Roberto podría hacer. No quiero venir nunca más a este lugar, dijo Marta con voz suave pero firme. No quiero sus comidas gratis, no quiero verlos nunca más. Fernando asintió, mordiéndose el labio inferior. Lo entiendo, entonces haré la transferencia a su cuenta. Y nuevamente mis más profundas disculpas. Marta miró a los 3 empleados. Ustedes, dijo, ¿tienen idea de lo que me hicieron? No fue una pregunta, era una acusación. Cristian fue el primero en hablar. Su voz temblaba. Señora, yo lo lamento, no sé en qué estaba pensando. No debería haber. No estabas pensando, lo interrumpió Marta. No pensaste que yo era una persona. Me viste como algo sin importancia. Cristian agachó la cabeza incapaz de sostener la mirada. Marcos dio un paso adelante. Yo también lo lamento, señora. Fue cruel. Debería haber detenido a Cristian. No sé por qué no lo hice. ¿Por qué no lo hiciste?, preguntó Roberto con voz cortante. Te lo digo yo. Porque te pareció divertido. Porque humillar a alguien más débil te hizo sentir poderoso. Santiago fue el último. Había estado mirando su teléfono. Cuando levantó la vista sus ojos estaban rojos. Borré el video, dijo. Y la historia. Ya no está. Señora, lo siento mucho. Tengo una abuela y si alguien le hiciera esto a ella yo, no puedo creer que fui parte de esto. Pero lo fuiste, dijo Marta. Porque es fácil ser cruel cuando pensás que no hay consecuencias. Los 3 mozos estaban llorando ahora. Cristian con lágrimas corriendo por las mejillas, Marcos limpiándose los ojos, Santiago sollozando. Había gente en la vereda que se había detenido a mirar. Un círculo de espectadores. Algunos grababan, otros simplemente observaban. Una mujer mayor se acercó desde el grupo. Llevaba una cartera grande y un pañuelo en la cabeza. Se paró junto a Marta, y sin decir nada, sacó un suéter de su cartera. Tome, mi niña, dijo con acento del interior. Tápese con esto. Marta tomó el suéter con manos temblorosas. Ese gesto simple de bondad de una extraña hizo que las lágrimas volvieran. Pero estas eran diferentes. Gracias, susurró. Gracias. No tiene que agradecer, dijo la mujer. Las mujeres nos cuidamos entre nosotras. Fernando volvió a entrar al restaurante para buscar el dinero. Roberto se quedó con Marta sosteniéndola suavemente. Perdóname, dijo Marta en voz baja. Solo para él. No quería causarte problemas. No causaste ningún problema, respondió Roberto también en voz baja. Ellos causaron el problema. Y ahora van a pagar. En su voz había algo más, una promesa. Porque esto no había terminado. Esto apenas comenzaba. Fernando salió con un sobre grueso. Se lo entregó a Roberto. 10.000 pesos como prometí. Y nuevamente mis disculpas. Roberto tomó el sobre. Lo abrió, contó el dinero. Luego se lo dio a Marta. Es tuyo, dijo. Marta lo guardó en su cartera. Junto a la grabadora que seguía funcionando. Junto al teléfono que había capturado cada palabra. Roberto sacó su teléfono. Voy a llamar un taxi, dijo. No vas a tomar el colectivo así. Marcó el número. Pidió un auto. Dio las direcciones. Mientras esperaban, la mujer mayor que había dado el suéter se quedó cerca. Cuídese, mi niña, dijo antes de irse. Y no deje que gente como esa le quite la fe en la humanidad. Por cada persona cruel, hay 3 o 4 buenas. Se alejó despacio. Marta la vio irse con gratitud en el pecho. El taxi llegó en 10 minutos, un auto blanco y negro. Viejo pero limpio. Roberto ayudó a Marta a subir. Se aseguró de que estuviera cómoda. Luego rodeó el auto y subió del otro lado. El taxi arrancó alejándose de la terraza del Sol, dejando atrás ese lugar, pero no para siempre. Porque Roberto y Marta volverían, de una forma que Fernando Paz nunca imaginaría. Adentro del auto, Marta miró por la ventanilla, viendo pasar los edificios, los árboles, la gente en las veredas viviendo sus vidas. El jugo se había secado en partes de su ropa dejándola tiesa. Su cabello seguía húmedo, se veía terrible. Pero con la mano de Roberto sosteniendo la suya,
No se sentía terrible. Funcionó, susurró finalmente, tan bajo que solo Roberto podía escuchar. Perfectamente, respondió Roberto también en susurro. Ahora viene la segunda parte. Marta asintió, sacó discretamente la grabadora de su cartera, la apagó, guardó el teléfono. Tenían todo grabado. El maltrato, las risas, la admisión de Fernando de que sus empleados habían actuado mal. Pero eso era solo la evidencia para la opinión pública. Lo que realmente importaba era lo que venía después. Porque Fernando Paz no sabía algo crucial. Roberto no solo había sido director del hospital, también había sido parte del Consejo de Ética Médica. Había estado en comités de investigación, tenía acceso a archivos, a registros, a información que la mayoría de la gente ni siquiera sabía que existía. Y en esos archivos, Roberto había encontrado algo más sobre Fernando. La noche que Elena murió, Fernando había estado manejando borracho. El análisis de sangre lo probaba, pero ese análisis había desaparecido misteriosamente del expediente oficial. Roberto lo tenía. Una copia que un técnico de laboratorio había guardado, un técnico que recordaba a Elena porque ella había hecho su práctica universitaria en ese mismo hospital, un técnico que le debía favores a Roberto. Tenían el análisis de sangre, tenían el testimonio del técnico dispuesto a declarar, tenían las fotos de la escena del accidente que mostraban las inconsistencias. Y ahora tenían esto, la prueba de que Fernando Paz era el tipo de hombre que permitía que sus empleados humillaran a ancianos, el tipo de hombre sin escrúpulos, sin moral, el tipo de hombre capaz de atropellar a alguien y huir. El taxi siguió su camino. Cruzando la ciudad, pasaron por lugares que significaban algo para ellos, la plaza donde habían llevado a Elena cuando era pequeña, la escuela donde aprendió a leer, el hospital donde Roberto trabajó durante décadas. El barrio Las Acacias estaba en la periferia. No era rico pero tampoco pobre. Era de clase trabajadora. Casas bajas, calles con asfalto lleno de baches, árboles que habían crecido tanto que las raíces levantaban las baldosas. El taxi se detuvo frente a una casa, pintada de amarillo claro, puerta de madera oscura, 2 ventanas con rejas blancas, un jardín pequeño al frente donde crecían plantas entre las malezas. Roberto pagó al taxista, dando propina. Bajaron del auto. Entraron a la casa. Olía a cerrado, a los años. Era pequeña, sala que se conectaba con comedor, cocina estrecha, 2 dormitorios, un baño. Los muebles eran viejos, el sofá tenía los resortes vencidos, la mesa del comedor estaba rayada. En las paredes colgaban fotos de Elena, en diferentes edades, sonriendo, viviendo. Marta fue directamente al baño. Necesitaba quitarse la ropa pegajosa, ducharse, lavarse el cabello. Roberto se quedó en la sala. Se aflojó la corbata, se quitó el saco manchado, lo colgó en una silla sabiendo que probablemente estaba arruinado. Se sentó en el sofá, y por primera vez en toda la tarde permitió que sus manos temblaran. Permitió que la adrenalina lo abandonara. Había mantenido la compostura afuera. Había sido el hombre poderoso, el hombre con autoridad, el hombre que defendía a su esposa. Pero ahora, solo en su sala, permitió que las emociones lo atravesaran. Furia, dolor, y algo más oscuro, algo que se parecía peligrosamente a la sed de venganza. Escuchaba el agua corriendo en el baño, el sonido de Marta duchándose, y se imaginaba el jugo yendo por el desagüe. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto, de un número que no tenía nombre guardado pero que reconocía. El mensaje decía, ya está en las redes. 3 videos diferentes, todos desde ángulos distintos. Está explotando. Roberto sonrió, una sonrisa sin humor, sin alegría. Porque ese era Mateo, el sobrino de Roberto, 32 años, experto en redes sociales, marketing digital, y había estado entre los comensales del restaurante, disfrazado, grabando discretamente desde diferentes ángulos con 3 teléfonos distintos. Los videos ya estaban circulando, con cuentas anónimas, con hashtags cuidadosamente elegidos, con descripciones que contaban la historia pero omitían nombres específicos todavía. Anciano humillada en restaurante por pedir un jugo. Empleado le arroja la bebida en la cara. Esto es inaceptable. En 2 horas tendría miles de reproducciones. En 4 horas, estaría en las noticias locales. En 6 horas, nacional. Y entonces vendría la segunda parte del plan. Marta salió del baño después de 20 minutos. Vestida con su ropa de estar en casa. Un camisón viejo, una bata delgada, su cabello mojado pero limpio, peinado hacia atrás. Se veía pequeña, vulnerable, pero en sus ojos había algo que no era vulnerable. Era determinación. Se sentó junto a Roberto en el sofá.
Él pasó su brazo alrededor de sus hombros. Ella se acurrucó contra él. Funcionó, dijo Roberto en voz alta ahora. Mateo ya subió los videos. Están explotando en redes. Bien, dijo Marta. ¿Y mañana? Mañana, dijo Roberto, llamamos al abogado, le damos las grabaciones, le damos el análisis de sangre. Le damos todo. ¿Y si Fernando intenta hacer algo?, preguntó Marta. ¿Si intenta usar su dinero para callarnos? Roberto la apretó contra él. No puede. No ahora. No con toda la atención pública. Si intenta algo, solo se hunde más. Marta asintió. Pero Roberto, dijo después de un momento. ¿Qué pasa si esto no es suficiente? ¿Qué pasa si al final, él se sale con la suya? Tiene dinero, poder, contactos. Roberto giró para mirarla a los ojos. Entonces usamos el plan B, dijo. Marta tragó saliva. El plan B era más oscuro, más peligroso, más allá de lo legal. Esperemos que no llegue a eso, dijo. Esperemos, concordó Roberto. Pero ambos sabían que estaban dispuestos a llegar hasta donde fuera necesario. Porque Fernando Paz les había quitado a su hija. Les había robado el futuro. Todos los momentos que nunca tendrían. Las navidades, los cumpleaños, los nietos que nunca conocerían. Y por eso pagaría. De una forma u otra pagaría. Se quedaron así largo rato. Dos ancianos en un sofá viejo, en silencio, procesando el día. Afuera el barrio se llenaba con los sonidos de la noche. Perros ladrando, chicos jugando, el vendedor de pan con su bocina. Sonidos familiares, reconfortantes. Marta cerró los ojos, escuchando el latido del corazón de Roberto. Ese latido constante que le recordaba que no estaba sola. Roberto dijo después de un rato. Sí. ¿Tenés miedo? Roberto consideró la pregunta. ¿Miedo de qué?, preguntó. De lo que viene. De lo que estamos haciendo. Roberto respiró profundo. Sí, admitió. Tengo miedo. Miedo de que no funcione. Miedo de que Fernando encuentre una forma de escapar. Miedo de que todo esto sea en vano. Hizo una pausa. Pero tengo más miedo de no hacer nada. De dejar que se salga con la suya. De que nuestra Elena se convierta solo en otra estadística. Otro accidente olvidado. Marta asintió contra su pecho. Yo también, susurró. Yo también. El teléfono de Roberto vibró otra vez. Otro mensaje de Mateo. 5000 reproducciones en la primera hora. Los comentarios están furiosos. La gente quiere saber qué restaurante es. ¿Cuándo revelamos el nombre? Roberto escribió de vuelta. Todavía no. Deja que la indignación crezca. Mañana a primera hora hacemos el comunicado oficial. Guardó el teléfono. Miró a Marta. ¿Estás lista para lo que viene?, preguntó. Va a ser intenso. Los medios, las entrevistas, la atención pública. Marta levantó la vista. En sus ojos había algo feroz. He estado lista durante 8 años, dijo. Y era verdad. Desde el día que perdieron a Elena, una parte de Marta había estado esperando este momento, planeándolo, soñándolo. La justicia oficial les había fallado. Entonces buscarían justicia de otra forma. Esa noche comieron poco. Ninguno tenía hambre. Roberto preparó un té. Se sentaron en la mesa de la cocina, bajo la luz amarillenta de la lámpara vieja. ¿Recordás?, dijo Marta de repente, cuando Elena tenía 10 años, y quería ser veterinaria. Roberto sonrió, se pasaba horas curando pajaritos heridos que encontraba en el jardín. Y después quiso ser maestra, continuó Marta, porque dijo que quería ayudar a niños como ella había sido ayudada. Siempre quiso ayudar, dijo Roberto. Desde chica. Tenía ese corazón enorme. Por eso eligió trabajo social al final, dijo Marta. Quería trabajar con familias, con comunidades, hacer una diferencia real. Se quedaron en silencio, recordando, sintiendo el peso de todo lo que Elena nunca llegaría a ser. Ella estaría orgullosa, dijo Roberto finalmente, de lo que estamos haciendo, de que no nos rendimos. Oeste estaría horrorizada, dijo Marta con una risa amarga. Era tan buena, tan pura, no sé si aprobaría esto. Roberto tomó su mano sobre la mesa. Elena era buena, dijo, pero también era justa. Creía en la justicia. Y esto es justicia. Es venganza, lo corrigió Marta suavemente. La venganza y la justicia a veces se parecen mucho, dijo Roberto. La diferencia está en la motivación. Nosotros no hacemos esto por placer. Lo hacemos porque es lo correcto. Porque Fernando Paz no puede seguir viviendo su vida como si no hubiera matado a nuestra hija. Marta asintió. Apretó la mano de Roberto. Tenés razón, dijo. Como siempre. No siempre, dijo Roberto. Pero en esto sí. Terminaron el té. Lavaron las tazas. Fueron a dormir aunque ninguno esperaba realmente dormir. Se acostaron en su cama matrimonial. Las mismas sábanas de siempre.
El mismo colchón que tenía más de 20 años. El mismo lugar donde habían dormido juntos durante más de 5 décadas. Roberto apagó la luz. La oscuridad los envolvió. Roberto, susurró Marta en la oscuridad. Sí. Gracias, por defenderme hoy, por hacer todo esto, por no dejarme enfrentar esto sola. Roberto se acercó a ella en la cama. La abrazó. Nunca vas a estar sola, dijo. Mientras yo respire, nunca vas a estar sola. Marta se acomodó en sus brazos. Y por primera vez en semanas, tal vez meses, logró dormir. Pero no fue un sueño tranquilo. Soñó con Elena. Con el accidente. Con Fernando Paz, manejando borracho. Con el impacto. Con el cuerpo de su hija destrozado en el pavimento. Se despertó varias veces, sudando, el corazón acelerado. Y cada vez, Roberto estaba ahí. Despierto también, sosteniéndola, diciéndole que todo estaría bien. Aunque ninguno sabía si eso era verdad. A la mañana siguiente, Roberto se levantó temprano. 6 de la mañana, se duchó, se vistió con otro de sus trajes. Este era azul marino, igual de impecable que el anterior. Preparó café, tostadas, esperó a que Marta se despertara. Ella apareció a las 7. Vestida con cuidado, un vestido simple pero digno. Se había maquillado levemente. Peinado el cabello. ¿Lista?, preguntó Roberto. Lista, confirmó Marta. Desayunaron rápido. Luego Roberto hizo la primera llamada. Al abogado, un hombre llamado Dr. Méndez, 58 años, especializado en casos difíciles, en enemigos poderosos. Roberto le contó todo, le envió las grabaciones por email, le prometió enviar el análisis de sangre más tarde ese día. Esto es fuerte, dijo el Dr. Méndez, después de escuchar todo. Muy fuerte. Podemos proceder con cargos criminales. Homicidio culposo. Conducir bajo los efectos del alcohol, fuga del lugar del accidente. Si el análisis de sangre es válido, Fernando Paz podría ir a prisión. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Roberto. En el mejor de los casos, dijo Méndez, 10 a 15 años. En el peor, con sus abogados y sus contactos, tal vez 3 a 5. No es suficiente, dijo Marta. Ella tenía 41 años, toda una vida por delante. ¿Y él le da 3 años? La justicia rara vez es suficiente, dijo Méndez con tristeza. Pero es lo que tenemos. Entonces necesitamos más que justicia legal, dijo Roberto. Necesitamos justicia social. ¿A qué se refiere?, preguntó Méndez, aunque probablemente ya sabía. A que Fernando Paz necesita perder todo, dijo Roberto. Su negocio, su reputación, su posición en la sociedad. Si la ley no puede darle lo que merece, entonces la Corte de Opinión Pública lo hará. Méndez suspiró. Eso puede ser peligroso, dijo. Puedo manejar lo legal, pero lo que están planeando, eso está fuera de mi jurisdicción. Entendido, dijo Roberto. Solo maneja la parte legal. El resto es nuestro problema. Colgó, miró a Marta. Ella asintió. La segunda llamada fue a Mateo. Roberto le dijo que era momento de revelar el nombre del restaurante, el nombre del dueño, toda la información. Mateo vaciló. Tío, dijo, ¿estás seguro? Una vez que esto salga, no hay vuelta atrás. Fernando va a contraatacar, va a venir por ustedes. Que venga, dijo Roberto. Estamos listos. Mateo suspiró. Está bien. En 1 hora estará todo en línea. Nombre, dirección. Incluso encontré algunos casos previos de quejas contra el restaurante. Nada tan grave como esto, pero hay un patrón. Perfecto, dijo Roberto. Hácelo. Colgó otra vez. Se sentó en la mesa de la cocina. Marta se sentó frente a él. No hay vuelta atrás, dijo ella. No, concordó Roberto. No la hay. Se miraron. 2 ancianos a punto de desatar una tormenta. Y entonces el teléfono de Roberto sonó. Número desconocido. Atendió con precaución. ¿Hola? Doctor Santillán, dijo una voz que Roberto reconoció inmediatamente. Era Fernando Paz. Necesitamos hablar. Roberto puso el teléfono en altavoz para que Marta pudiera escuchar. No tenemos nada de qué hablar, dijo. Creo que sí, dijo Fernando. Sé lo que están planeando. Sé que tienen videos. Sé que van a hacer esto público. Ya es público, dijo Roberto. Los videos están en todas partes. Pero mi nombre no, dijo Fernando. Todavía no. Y yo quiero que siga así. Roberto se rió, una risa corta y sin humor. ¿Por qué haríamos eso? Porque puedo hacer que valga la pena, dijo Fernando. Dinero, mucho dinero, lo suficiente para que vivan cómodamente el resto de sus vidas. Todo lo que tienen que hacer es no revelar mi nombre, no presentar cargos, dejar que esto se desvanezca. Hubo un silencio. Marta miraba a Roberto con ojos ardiendo.
¿Cuánto?, preguntó Roberto, jugando el juego, queriendo escuchar hasta dónde llegaría Fernando. 500.000 pesos, dijo Fernando. En efectivo, hoy mismo. Roberto fingió considerarlo. Es mucho dinero, dijo lentamente. Es una fortuna, dijo Fernando. Piénselo, doctor. Ustedes tienen 70 y tantos años. Podrían vivir sus últimos años sin preocupaciones. Viajar, disfrutar. ¿Por qué desperdiciar ese tiempo en juzgados y abogados? Por nuestra hija, dijo Marta de repente. Su voz era fría. Por Elena, a quien vos mataste. Hubo un silencio del otro lado. Luego Fernando habló. Su tono había cambiado. Fue un accidente, dijo. Un terrible accidente. Yo no quise. Estabas borracho, lo interrumpió Roberto. Manejabas a 120 kilómetros por hora en una zona de 50. Le diste a Elena con tanta fuerza que la lanzaste 15 metros. Y después, huiste. Dejaste morir sola en la calle, mientras vos desaparecías. Cada palabra era un martillo. Cada palabra golpeaba. Yo tenía miedo, dijo Fernando. Y su voz ahora temblaba. Pánico. No pensaba con claridad. Fue el peor error de mi vida. Pero no puedo cambiar el pasado. Lo único que puedo hacer es tratar de compensar ahora. No hay compensación posible, dijo Marta. No hay cantidad de dinero que valga lo que nos quitaste. Entonces, ¿qué quieren?, preguntó Fernando. Su voz subiendo. Frustración y miedo mezclándose. ¿Quieren que vaya a prisión? ¿Quieren destruir mi vida? Eso no les va a devolver a su hija. No, dijo Roberto. No nos la va a devolver, pero va a evitar que vos sigas viviendo como si nada hubiera pasado. Va a asegurar que enfrentes consecuencias. Fernando respiró profundo del otro lado de la línea. Escúchenme, dijo. Intentando una última vez. Si hacen esto público, si me exponen, yo también tengo recursos, tengo abogados, puedo demandarlos por difamación, por extorsión, puedo hacer que su vida sea un infierno. Ya es un infierno, dijo Marta. Ha sido un infierno durante 8 años. No nos asustás. Hubo una pausa larga. Luego Fernando dijo algo que ninguno esperaba. Sé sobre el plan de ayer, dijo. Sé que ustedes planearon todo, que su esposa vino específicamente para provocar un incidente. Tengo testigos, empleados que van a testificar que ella venía todas las semanas siendo difícil, que estaba buscando un problema. Roberto y Marta intercambiaron miradas. Esto era más complicado. Eso es mentira, dijo Roberto, pero su voz tenía menos convicción. Es mi palabra contra la suya, dijo Fernando. Y yo tengo 3 empleados que van a respaldar mi versión. Van a decir que su esposa los provocó, que buscaba ser maltratada para poder demandar después. Era un golpe inteligente. Fernando no era tonto. Había visto el peligro y estaba contraatacando. Pero Roberto había anticipado esto. No del todo, pero suficiente. Hacé lo que quieras, dijo finalmente. Decí lo que quieras. Pero al final del día, el público va a ver los videos. Va a ver a mis empleados riéndose mientras humillan a una anciana. Va a ver la crueldad. Y no va a importar si ella lo provocó o no, porque lo que hicieron fue imperdonable de todas formas. Fernando no respondió inmediatamente, procesando, calculando. Además, continuó Roberto, tengo el análisis de sangre, el que muestra que estabas borracho la noche que mataste a Elena, el que vos pagaste para que desapareciera. ¿Cómo vas a explicar eso? Hubo silencio, luego un clic. Fernando había colgado. Roberto bajó el teléfono. Miró a Marta. Ella estaba pálida. Tiene razón, dijo Marta. Si dice que yo provoqué todo, si consigue que sus empleados testifiquen, no va a funcionar. La interrumpió Roberto, porque la gente no quiere creer eso. La gente quiere indignarse, quiere un villano claro, y Fernando es ese villano. ¿Pero qué pasa si comenzó Marta? No, dijo Roberto firmemente, no vamos a dudar ahora, hemos llegado demasiado lejos. Marta asintió, pero en sus ojos había miedo. Miedo de que esto se volviera en su contra, miedo de que al final Fernando ganara de todas formas. El teléfono de Roberto vibró. Un mensaje de Mateo. Listo, todo está publicado. Nombre del restaurante, nombre del dueño, la dirección, los videos desde todos los ángulos. Está explotando. 10.000 reproducciones en la última hora. Los medios ya están llamando. Roberto mostró el mensaje a Marta. Ella leyó, tragó saliva. Ya está, dijo. Ya no hay vuelta atrás. Ya estaba, concordó Roberto. Y entonces los teléfonos empezaron a sonar. Ambos teléfonos, llamadas de números desconocidos. Periodistas, canales de noticias, queriendo en entrevistas, queriendo la historia completa. Roberto atendió la primera. Era de Canal 7.
El noticiero más visto de la ciudad. Doctor Santillán, dijo la productora al otro lado, queremos invitarlo a usted y a su esposa al programa de esta noche, para contar su historia, para dar su versión de los hechos. Roberto miró a Marta. Ella asintió. Aceptamos, dijo Roberto. Perfecto, dijo la productora. Un auto los pasará a buscar a las 6 de la tarde. Colgó. Luego atendió otra llamada, otro canal, otra invitación. Y otra, y otra. En total, aceptaron 3 entrevistas para esa noche. Y 2, para el día siguiente. La máquina mediática se había puesto en marcha, y ya no había forma de detenerla. A las 3 de la tarde, había un pequeño grupo de periodistas afuera de su casa. Cámaras, micrófonos, preguntando a los vecinos, tratando de conseguir declaraciones. Roberto y Marta no salieron, se quedaron adentro, preparándose mentalmente para lo que venía. A las 4, el teléfono sonó otra vez. Esta vez era el doctor Méndez, el abogado. Vi las noticias, dijo. Esto es más grande de lo que pensé. Fernando Paz ya emitió un comunicado. Dice que ustedes son extorsionistas, que planearon todo para sacarle dinero. ¿Y la gente le cree?, preguntó Roberto. Algunos sí, admitió Méndez, pero la mayoría no. Los videos son muy claros. La humillación es muy obvia, pero esto se va a poner feo. Fernando va a pelear. Que pelee, dijo Roberto. Nosotros también. Méndez suspiró. Está bien. Voy a preparar una demanda formal. Homicidio culposo. Conducir en estado de ebriedad. Fuga. Obstrucción de la justicia. Vamos a presionar con todo. Bien, dijo Roberto. Gracias. Colgó. Se sentó en el sofá. Marta se sentó junto a él. Tengo miedo, admitió Marta, de lo que viene, de cómo va a reaccionar Fernando, de si vamos a poder con todo esto. Roberto la tomó de la mano. Yo también tengo miedo, dijo. Pero miedo no significa que nos detengamos. Significa que lo que hacemos importa. Marta apretó su mano, recostó su cabeza en su hombro, y así se quedaron, esperando, preparándose. A las 6 llegó el auto de Canal 7. Un vehículo negro con los vidrios polarizados. Un productor bajó y tocó la puerta. Roberto y Marta salieron juntos. Los periodistas afuera explotaron en preguntas. Cámaras filmando, flashes disparándose. Doctor Santillán, ¿es verdad que planearon toda la escena? Señora Santillán, ¿cómo se siente después de la humillación? ¿Van a demandar al restaurante? Roberto los ignoró. Tomó a Marta del brazo y caminaron hacia el auto. El productor les abrió la puerta. Subieron. El auto arrancó. Adentro el productor les explicó el formato del programa. Sería una entrevista en vivo, con el conductor principal del noticiero. Tendrían 10 minutos. Podrían contar su historia sin interrupciones. También estará Fernando Paz, dijo el productor, vía videollamada. Va a dar su versión después de ustedes. Roberto y Marta intercambiaron miradas. Así que sería un enfrentamiento directo. Bien, dijo Roberto. Perfecto. Llegaron al canal a las 6:30. Los llevaron a maquillaje. Marta se dejó empolvar la cara. Roberto rechazó el maquillaje. Quería verse exactamente como era. A las 7:10, los llevaron al set. Luces brillantes, cámaras, por todos lados. El conductor del noticiero, un hombre de 45 años llamado Marcelo Rivas, los saludó calurosamente. Es un honor tenerlos acá, dijo. Lamento las circunstancias. Se sentaron en los sillones frente a Marcelo. Les pusieron micrófonos. Les dieron agua. A las 7 en punto comenzó el programa. Buenas noches, dijo Marcelo mirando a la cámara principal. Esta noche tenemos con nosotros a Roberto y Marta Santillán, una pareja de ancianos que ayer fue víctima de una humillación pública que se viralizó en redes sociales. Pero hay mucho más en esta historia de lo que los videos muestran. Giró hacia ellos. Doctor Santillán, señora Marta, gracias por estar acá. Cuéntenos qué pasó ayer. Roberto empezó a hablar. Contó sobre ir al restaurante, sobre la espera de 40 minutos, sobre el jugo volcado. Habló con calma, con claridad, dejando que los hechos hablaran por sí mismos. Marta intervino cuando fue necesario, describiendo cómo se sintió, la humillación, el dolor, las lágrimas. Marcelo escuchaba asintiendo, ocasionalmente haciendo preguntas para clarificar. Pero hay algo más, dijo Marcelo después de que contaran la historia del restaurante. Fernando Paz, el dueño de la Terraza del Sol, afirma que ustedes planearon esto, que su esposa provocó el incidente deliberadamente, para después poder demandar. ¿Es eso cierto? Roberto miró directamente a la cámara. Es absolutamente falso, dijo. Mi esposa fue a ese restaurante con una intención simple: honrar a nuestra hija muerta.
No fue a buscar problemas, los problemas la encontraron a ella. Pero Fernando también afirma que ustedes tienen un motivo oculto, continuó Marcelo. Que esto no es solo sobre el incidente de ayer. ¿Es eso cierto? Hubo una pausa. Roberto miró a Marta. Ella asintió. Era momento. Es cierto, dijo Roberto. Esto no es solo sobre ayer. Giró hacia la cámara. Nuestra hija Elena murió hace 8 años, el 15 de marzo de 2017, en un accidente de tránsito a 2 cuadras del restaurante de Fernando Paz. El reporte oficial dijo que fue un accidente, un conductor que se dio a la fuga. Hizo una pausa, dejando que la información se asentara. Pero no fue un accidente, continuó. Fue homicidio culposo. Fernando Paz iba manejando borracho, a velocidad excesiva. Le dio a nuestra hija con tanta fuerza que la mató instantáneamente, y después huyó. Usó su dinero y sus contactos para borrar su nombre del reporte, para hacer desaparecer la evidencia. Marcelo se había puesto pálido. Estas son acusaciones muy graves, doctor. ¿Tiene pruebas? Tengo el análisis de sangre, que muestra que Fernando estaba ebrio esa noche, dijo Roberto. Tengo fotos de la escena que muestran inconsistencias. Tengo el testimonio del técnico de laboratorio que procesó las muestras. Sacó de su bolsillo interno una USB. La puso sobre la mesa entre ellos y Marcelo. Todo está acá, dijo. 8 años de investigación. 8 años juntando evidencia. Y ahora el mundo va a saber la verdad. Marcelo tomó la USB con manos temblorosas. Esto, dijo. Esto cambia todo. Giró hacia la cámara. Vamos a comerciales, dijo. Cuando volvamos, la respuesta de Fernando Paz. Cortó la transmisión. En el set hubo un caos controlado. Productores hablando rápidamente. El director legal del canal siendo llamado urgentemente. Esto es dinamita, dijo uno de los productores. Podemos ser demandados. Pero es la verdad, dijo Roberto con voz firme. Y ustedes son periodistas. Su trabajo es reportar la verdad. Volvieron del corte comercial. Marcelo había recuperado algo de compostura. Estamos de vuelta, dijo. Y tenemos con nosotros vía videollamada a Fernando Paz, dueño del restaurante, La Terraza del Sol. La pantalla detrás de ellos se encendió. Fernando apareció. Estaba en lo que parecía ser su oficina. Traje oscuro, cara seria, pero sus ojos mostraban pánico apenas contenido. Señor Paz, dijo Marcelo, acaba de escuchar acusaciones muy graves del doctor Santillán. ¿Qué tiene que decir? Fernando respiró profundo. Son mentiras, dijo. Mentiras calculadas de un hombre que está tratando de extorsionarme. Yo no estaba involucrado en ningún accidente hace 8 años. Esto es un invento, una conspiración. Pero el doctor dice que tiene pruebas, dijo Marcelo. Un análisis de sangre, fotos, testimonios. Pruebas fabricadas, insistió Fernando. Puedo contratar a 10 expertos que dirán que ese análisis es falso, que las fotos están manipuladas. Esto es un intento desesperado de conseguir dinero. ¿Dinero que usted les ofreció? Intervino Roberto. 500.000 pesos y manteníamos silencio. Me llamó esta mañana. Lo tengo grabado. Fernando se puso blanco. Eso es. Empezó a decir. Eso fue sacado de contexto. Yo solo. Está grabado, repitió Roberto. Cada palabra. Ofreciendo dinero a cambio de nuestro silencio. Eso se llama obstrucción de la justicia. Fernando abrió y cerró la boca, como un pez fuera del agua. Finalmente dijo, voy a demandarlos por difamación, por daños y perjuicios. Van a lamentar haber empezado esto. Ya lamentamos algo, dijo Marta con voz quebrada pero firme. Lamentamos haber perdido a nuestra hija. Lamentamos que un hombre como vos pueda comprar su libertad. Lamentamos vivir en un mundo donde la justicia depende del dinero que tenés. Hizo una pausa. Las lágrimas corrían por sus mejillas pero no las limpió. Pero no vamos a lamentar haberte expuesto. No vamos a lamentar decir la verdad. Aunque nos cueste todo, vamos a asegurarnos de que el mundo sepa qué clase de hombre sos. Hubo silencio. Fernando miraba a Marta a través de la pantalla, y por un momento, solo un momento, su máscara cayó. En sus ojos, había algo que podría haber sido culpa, o este miedo, o este ambas. Pero entonces la máscara volvió. Esto no terminó, dijo. Nos vemos en la corte. Y cortó la videollamada. Marcelo giró hacia la cámara. Esto ha sido, dijo buscando palabras, una revelación impactante. Estaremos siguiendo esta historia de cerca en los próximos días. Miró a Roberto y Marta. Doctor, señora Marta, gracias por su valentía al contar esto. El programa terminó. Les quitaron los micrófonos. Los llevaron afuera donde el auto esperaba. En el viaje de vuelta, ninguno habló.
Ambos procesaban lo que acababa de pasar, la bomba que habían detonado, las consecuencias que vendrían. Cuando llegaron a su casa, había aún más periodistas afuera, más cámaras, más preguntas gritadas. Esta vez Roberto se detuvo, habló directamente a las cámaras. «Tengo algo que decir», anunció. Y todos se callaron, todos grabando. «Durante 8 años mi esposa y yo hemos vivido con un dolor que no puedo describir con palabras. Perdimos a nuestra única hija, nuestra Elena, y el hombre responsable siguió con su vida como si nada hubiera pasado». Su voz tembló pero continuó. «Hoy decidimos decir basta. Decidimos que no vamos a quedarnos callados, que vamos a pelear por justicia aunque el sistema nos haya fallado. Y le pedimos a todos ustedes que nos ayuden, que compartan esta historia, que no dejen que Fernando Paz use su dinero para esconderse». Miró directamente a la cámara principal. Elena era trabajo social. Dedicó su vida a ayudar a otros, a luchar por los que no tenían voz. Hoy nosotros peleamos por ella, y no vamos a parar hasta que se haga justicia. Terminó, tomó a Marta del brazo, entraron a su casa, cerraron la puerta dejando afuera el caos. Adentro era silencio. Marta se derrumbó en el sofá. Roberto se sentó junto a ella, ambos temblando por la adrenalina. «Lo hicimos», susurró Marta. «Realmente lo hicimos». «Sí», dijo Roberto. «Lo hicimos». «¿Y ahora?», preguntó Marta. «Ahora», dijo Roberto, «esperamos, y vemos qué hace Fernando». No tuvieron que esperar mucho. Esa misma noche, a las 11, Fernando Paz dio una conferencia de prensa, desde su restaurante, rodeado de sus abogados. Negó todo, llamó a Roberto y Marta mentirosos, dijo que el análisis de sangre era falso, que las acusaciones eran parte de una campaña de extorsión. Pero su voz no sonaba convincente. Sus ojos no podían sostener la mirada de las cámaras. Y la gente notaba. En redes sociales, la opinión pública se había volcado completamente contra Fernando. Los hashtags «Justicia para Elena» y «Fernando asesino» eran tendencia. El restaurante aparecía con una calificación de 1 estrella en todas las plataformas. Los clientes cancelaban reservas. A la mañana siguiente, los principales diarios nacionales tenían la historia en primera plana. Anciana humillada, acusa a empresario de homicidio. La historia detrás del video viral. 8 años, buscando justicia. Roberto y Marta dieron las otras 2 entrevistas que habían prometido. Y luego otras 3 más, y luego más. Se convirtieron en el rostro de la injusticia. En símbolos de padres que habían perdido a su hija, y no se habían rendido. La presión sobre Fernando crecía cada día. Empleados actuales y antiguos del restaurante empezaron a hablar, contando historias de maltrato, de condiciones laborales precarias, de Fernando como jefe tiránico. Uno de los empleados, una chica joven que había trabajado ahí 3 años antes, dio una entrevista. Contó que Fernando solía manejar borracho, que era conocido por todos, que era un milagro que no hubiera matado a alguien antes. Excepto que sí lo había hecho. A los 5 días, 3 sponsors principales del restaurante retiraron su apoyo. A los 7 días, el banco amenazó con ejecutar el préstamo si Fernando no pagaba inmediatamente. Fernando estaba siendo destruido, exactamente como Roberto y Marta habían planeado. Pero Fernando no se rendiría fácilmente. El día 8, contrató a un investigador privado. Le pagó una fortuna para encontrar cualquier cosa en el pasado de Roberto y Marta que pudiera usar contra ellos. Y encontró algo. Algo que Roberto pensó que nunca saldría a la luz. 30 años atrás, cuando Roberto era joven médico en ascenso, había cometido un error médico. Había recetado una dosis incorrecta de medicamento a un paciente. El paciente había muerto. Hubo una investigación. Roberto fue exonerado. Se determinó que el error no había sido intencional, que había sido un accidente en medio de un turno de 30 horas sin dormir. Pero el hecho quedó en los registros. Y Fernando lo encontró. El día 9 Fernando dio otra conferencia de prensa. Esta vez con documentos en mano. «Quieren hablar de justicia», dijo. «Entonces hablemos de justicia completa. Roberto Santillán se presenta como un héroe, pero hace 30 años mató a un paciente por negligencia médica. Mostró los documentos a las cámaras. Fue exonerado, sí, pero eso no cambia el hecho de que alguien murió por su error. Y sin embargo él tiene el descaro de acusarme a mí, un hombre que cometió los mismos errores que me está atribuyendo». Fue un golpe efectivo. La opinión pública vaciló. Algunos empezaron a cuestionar si Roberto era realmente el héroe que parecía. Esa noche, Roberto y Marta vieron la conferencia en su televisor. Marta tomó la mano de Roberto. Vio las lágrimas formándose en sus ojos. «Roberto», dijo suavemente,
Yo maté a ese paciente, dijo Roberto con voz quebrada. 30 años, y todavía me despierto algunas noches recordándolo. Su nombre era Julio Fernández. 28 años, padre de 2 niños. Fue un accidente, dijo Marta. No es lo mismo que lo que hizo Fernando. No, concordó Roberto. Pero Fernando tiene razón en algo. Yo no soy perfecto, no soy un héroe, solo soy un hombre que cometió errores, y que ahora está tratando de hacer algo bien. Marta lo abrazó, sosteniéndolo mientras él lloraba. Lloraba por Julio Fernández, por Elena, por todos los que se habían perdido, por todo el dolor acumulado de décadas. Al día siguiente, Roberto dio una conferencia de prensa propia. No negó nada. Es verdad, dijo. Hace 30 años cometí un error que le costó la vida a un hombre. Un error que me ha perseguido cada día desde entonces. Fui investigado. Fui exonerado. Pero eso no quita el hecho de que alguien murió. Hizo una pausa. Respiró profundo. Pero hay una diferencia crucial entre mi error y lo que hizo Fernando Paz. Yo no huí. No oculté evidencia. No usé dinero para escapar las consecuencias. Enfrenté la investigación. Acepté la responsabilidad. Y he vivido con ese peso cada día desde entonces. Miró directamente a la cámara. Fernando Paz mató a mi hija y huyó. Borró evidencia. Compró su libertad. Y ha vivido 8 años sin consecuencias. Esa es la diferencia. La opinión pública volvió a inclinarse a su favor. Porque la gente entendía la diferencia entre un error admitido y un crimen ocultado. Pero la batalla estaba lejos de terminar. Fernando seguía peleando. Sus abogados presentaron demandas, por difamación, por daños y perjuicios, exigiendo millones en compensación. El doctor Méndez contrademandó, con el análisis de sangre, con los testimonios, con todo. Se convirtió en una guerra legal. Cara, agotadora, interminable. Meses pasaron. La historia salió y entró de los titulares. Otros escándalos tomaron su lugar. La atención pública es volátil. Pero Roberto y Marta no se rindieron. Siguieron peleando, día tras día, semana tras semana. El restaurante de Fernando cerró finalmente. Las pérdidas eran insostenibles. Los clientes no volvían. Los empleados renunciaban. La terraza del Sol, el lugar donde Elena solía comer, donde Marta había sido humillada, donde todo había comenzado, cerró sus puertas para siempre. Fue una victoria. Pero no la victoria final. Porque Fernando todavía no había sido arrestado, los cargos criminales avanzaban lentamente a través del sistema judicial. Demasiado lentamente para Roberto y Marta, que sentían el peso de sus años. Transcurrió un año desde el incidente original. Roberto cumplió 78. Marta 75. La batalla legal continuaba. Pero algo en Roberto había cambiado. Y la salud que siempre había tenido empezó a fallar. El estrés, la presión, los años cobrando su cuenta. Empezó con tos, luego fatiga, finalmente dolor en el pecho. Marta lo obligó a ver un médico. Las noticias fueron malas. Cáncer de pulmón. Avanzado. 6 meses tal vez. Roberto recibió la noticia con calma. Como médico, entendía lo que significaba. Como hombre viejo, había hecho las paces con su mortalidad hacía tiempo. Pero había una cosa que necesitaba hacer antes de morir. Necesitaba ver a Fernando Paz, enfrentar justicia. Los doctores recomendaron tratamiento agresivo, quimioterapia, radiación. Roberto rechazó todo. No iba a pasar sus últimos meses en hospitales sintiendo náuseas. En cambio, puso toda su energía restante en el caso, trabajando con el doctor Méndez, preparando testimonios, juntando cada pieza final de evidencia. Finalmente, después de 14 meses de batalla legal, llegó el día del juicio. Fernando Paz sería juzgado por homicidio culposo, conducir bajo los efectos del alcohol, fuga del lugar del accidente, obstrucción de la justicia. Roberto estaba débil. Había perdido 20 kilos. Su piel tenía un tinte grisáceo, pero insistió en estar presente, en ver esto hasta el final. Marta lo ayudó a vestirse esa mañana. El mismo traje azul que había usado en las entrevistas. Ya le quedaba grande. Colgaba de sus hombros disminuidos. ¿Listo?, preguntó Marta. Listo, confirmó Roberto. Fueron a la corte. El juicio duró una semana. Testimonios, evidencia, debates legales interminables. Roberto estuvo presente cada día, sentado en la primera fila, sosteniendo la mano de Marta, observando cada momento. Fernando también estaba ahí, con sus abogados caros, con su traje impecable, pero ya no parecía el hombre próspero de antes. Se veía cansado, derrotado. El día final llegó. El jurado se retiró a deliberar. Roberto, Marta y el doctor Méndez esperaron en el pasillo afuera de la sala. ¿Cómo te sentís?,
le preguntó Marta a Roberto. Su voz llena de preocupación, porque veía lo pálido que estaba. Cansado, admitió Roberto. Pero necesito ver esto. Necesito estar acá cuando lean el veredicto. Vas a estar, prometió Marta. Aunque tenga que sostenerte yo misma. Pasaron 3 horas, luego 4. La espera era agonizante. Finalmente a las 6 de la tarde el jurado volvió. Habían llegado a un veredicto. Todos volvieron a la sala. Se sentaron, el juez entró, pidió al jurado su decisión. El capataz del jurado se puso de pie, un hombre mayor, de 60 y tantos años. Miró los papeles en su mano. En el caso del Estado contra Fernando Paz, dijo, en el cargo de homicidio culposo, encontramos al acusado culpable. Hubo un suspiro colectivo. Marta apretó la mano de Roberto tan fuerte que dolió. El capataz continuó. En el cargo de conducir bajo influencia de alcohol resultando en muerte, encontramos al acusado culpable. En el cargo de fuga del lugar del accidente, encontramos al acusado culpable. En el cargo de obstrucción de la justicia, encontramos al acusado culpable. Culpable en todos los cargos. Fernando se derrumbó en su silla. Sus abogados intentaron consolarlo, pero él los apartó. Se cubrió la cara con las manos. El juez golpeó el martillo. Fernando Paz dijo, por los crímenes de los que ha sido encontrado culpable, lo sentencio a 12 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. 12 años, no era suficiente. Nunca sería suficiente. Pero era algo. Era justicia. Roberto se giró hacia Marta. Las lágrimas corrían por ambas caras. Él la abrazó. La sostuvo contra su pecho mientras ella lloraba. Lo logramos, susurró. Por Elena. Lo logramos. Lo logramos, repitió Marta. Se quedaron así largo tiempo, mientras la sala se vaciaba, mientras los periodistas salían corriendo a reportar el veredicto, mientras Fernando era esposado y llevado afuera. Finalmente se separaron. Roberto se veía exhausto, completamente drenado. Llévame a casa, dijo. Marta lo ayudó a ponerse de pie. Lo sostuvo mientras caminaban despacio hacia la salida. Afuera había periodistas, cámaras, preguntas, pero el doctor Méndez los protegió. Los llevó a través de la multitud hasta su auto. En el camino a casa, Roberto durmió, su cabeza apoyada contra la ventana, su respiración superficial pero constante. Marta lo observaba, este hombre con quien había pasado más de 50 años, este hombre que había peleado por ella, por Elena, por la justicia, este hombre que ahora se estaba muriendo. Sabía que no le quedaba mucho tiempo, tal vez semanas, tal vez días. Pero habían llegado al final. Habían visto la justicia servida. Y eso tendría que ser suficiente. Llegaron a casa. Roberto despertó cuando el auto se detuvo. Marta lo ayudó a bajar, a caminar los pocos pasos hasta la puerta. Adentro, la casa estaba silenciosa, familiar, segura. Roberto fue directamente a la cama. Se acostó todavía vestido, demasiado cansado para cambiarse. Marta se acostó junto a él. Lo rodeó con sus brazos. Lo sostuvo. Gracias, susurró Roberto en la oscuridad. ¿Por qué?, preguntó Marta. Por todo. Por 56 años. Por Elena. Por no rendirte. Por pelear conmigo hasta el final. Marta lloró en silencio. Siempre susurró. Siempre voy a pelear por vos. Por nosotros. Se quedaron así. 2 ancianos en la oscuridad, sosteniendo todo lo que habían sido, todo lo que habían perdido, todo lo que habían logrado. Roberto murió 3 semanas después. En paz. Sabiendo que su última misión estaba completa. Marta lo enterraron junto a Elena, en el cementerio municipal, bajo un árbol grande que daba sombra. La lápida decía simplemente, Roberto Santillán, esposo, padre, luchó hasta el final. Y Marta, por primera vez en años, se encontró completamente sola. Pero no inactiva. Porque había trabajo por hacer. El trabajo que Roberto había comenzado. El trabajo de ayudar a otros que enfrentaban injusticia. Con el dinero del caso, la compensación que finalmente recibieron, Marta estableció una fundación, la Fundación Elena Santillán, dedicada a ayudar a familias que habían perdido seres queridos por conductores ebrios, a presionar por leyes más estrictas, a asegurar que ninguna otra familia tuviera que esperar 8 años por justicia. Marta trabajó en la fundación hasta el día que murió, 11 años después de Roberto. 11 años de mantener viva la promesa, 11 años de honrar a Elena y a Roberto de la única forma que sabía. Ayudando a otros. Cuando Marta finalmente murió, a los 86 años, miles de personas fueron a su funeral. Familias que había ayudado, vidas que había tocado, gente que nunca la habría conocido si no fuera por ese día terrible en el restaurante.
Ese día que había comenzado con humillación, pero había terminado cambiando vidas. La fundación continúa hoy, dirigida por voluntarios, ayudando a cientos de familias cada año. Y en las oficinas de la fundación, hay 3 fotos en la pared. Elena, joven, sonriente, llena de vida. Roberto, con su traje, Su bastón. su mirada de determinación. Y Marta, anciana, empapada en jugo de naranja, pero con dignidad en sus ojos. Porque esa foto, esa imagen de humillación, se había convertido en símbolo. Símbolo de que el maltrato no sería tolerado. Que los ancianos importaban. Que la justicia, aunque tarde, eventualmente llegaba. Esta fue la historia de Marta y Roberto Santillán. Una historia que comenzó con crueldad, pero terminó con propósito. Una historia que probó que incluso en los momentos más oscuros, el espíritu humano puede elevarse, puede luchar, puede ganar. No fue una victoria fácil. Costó todo: salud, tiempo, paz mental. Pero al final, valió la pena. Porque Fernando Paz pasó 12 años en prisión, salió viejo, quebrado, sin nada. El restaurante que había sido su orgullo estaba cerrado, su nombre era sinónimo de vergüenza. Y en contraste, Marta y Roberto, quienes habían comenzado como víctimas, terminaron como héroes, sus nombres recordados con respeto. Su legado vivo en cada familia ayudada por la fundación. Esta es la historia que necesitabas escuchar. La historia de que el bien eventualmente triunfa, de que la justicia, aunque lenta, llega, de que los ancianos no son invisibles, de que cada vida importa. Ahora cuéntame, ¿te impactó esta historia? ¿La vas a compartir? Porque historias como esta necesitan ser contadas. Necesitan ser escuchadas. Necesitan recordarnos que todos merecemos dignidad, que todos merecemos justicia, que nunca es tarde para pelear por lo correcto. Déjamelo en los comentarios. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. Porque las historias de Marta y Roberto no pueden morir con ellos. Tienen que vivir en todos nosotros.